Bien, para no hacerlos esperar más, nuevamente, buenos días para nuestros amigos de América, buenas tardes para nuestros amigos de España. Muchas gracias por unirse a este live meeting organizado por DWS Servan, el futuro del trabajo, ambiente de trabajo distribuido y equipos cohesionados. Yo soy Cristela Reyes, CEO y fundadora de una empresa regional de comunicaciones, Market Cross, especializada en el mercado de tecnología. Primero quiero hacer algunos anuncios organizativos. Para no interrumpir a nuestros oradores de hoy, se han silenciado todos los micrófonos, pero durante el transcurso de la sesión, todos podrán realizar sus preguntas en una ventana emergente que les aparece en la pantalla. Y al final brindaremos un espacio para las respuestas. También esta sesión va a ser grabada, por lo cual, una vez que finalice, recibirán todos un enlace vía correo, con lo cual podrán reproducirla. DWS Servans ha organizado una serie de seminarios bajo el formato de live meetings, procurando analizar el impacto del futuro del trabajo, más allá de lo tecnológico, por lo que se propone un abordaje a través de diferentes capítulos relacionados a las distintas áreas que se considera que se deben tener en cuenta en esta nueva normalidad. Desde la tecnología hasta las áreas de recursos humanos o finanzas, deberán adaptarse a los cambios de esta nueva realidad. Hoy tenemos la posibilidad de conversar al respecto con nuestros referentes del mercado y panelistas. Bueno, como les decía, Carolina Garrido, que es directora de Recursos Humanos del Grupo Servan, está teniendo algunos problemitas para ingresar en la sesión, pero sí lo tenemos a Ignacio Isusi, que es un coach empresarial, experto en gestión del éxito. Vamos a necesitar mucha gestión del éxito, así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. De a poco vamos a intentar volver a nuestras rutinas. Sabemos que muchas compañías que hoy están desarrollando algo así como un plan retorno, preguntándose qué porcentaje de la compañía va a estar retornando a la oficina y cuántos realmente van a seguir continuando con su trabajo desde casa o definiendo un par de días a la semana para asistir a las oficinas por áreas o equipos funcionales. ¿Esto será por un tiempo determinado? ¿O el plan retorno realmente viene para quedarse como parte de esta nueva realidad? ¿Cómo se han visto impactadas las áreas de recursos humanos respecto a estos temas? Y a modo de introducción, me gustaría que Ignacio nos contara un poquito cuál es su visión general al respecto. Ignacio, te escuchamos. Bueno, Cristela, primero gracias por la presentación, por lo que cuentas. Y yo venía pensando cómo empezar o qué decir, ¿no? Siempre uno piensa lo primero que va a decir. Y fíjate que ayer cuando nos conocimos tú y yo, fue nuestra primera presentación, yo comenté, bueno, lo que quiere decir es que siempre tengo pensado decir algo que luego nunca tiene que ver con lo que inicio, ¿sí? Y ahora me estaba acordando de esto que hablábamos ayer, de que cómo la tecnología, a pesar de estar en unos niveles extraordinarios, ¿no? Pero yo decía, pero sigue habiendo dificultades, hay problemas, porque sucede, porque la vida pasa esto, ¿no? Y esto mismo que está sucediendo ahora, que Carolina no se puede incorporar, pero se incorporará enseguida, seguro habrá algún tema, ¿no? Pero esto pasa en la vida, ¿no? Uno pretende tener todo perfectamente controlado, bien gestionado, pero bueno, pero no es infalible nada, ni la tecnología ni los seres humanos, ¿no? Y es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Quizás invoqué al cosmos, no lo sé. Habrá que... Sí, puede ser. Pero dicho esto, y mira, reflexionaba, aquí ahora son las 10 de la mañana y bueno, yo me he despertado como a las 7 o así y estaba pensando en eso, en qué decir, ¿no? ¿En qué está pasando, no? Y porque a veces esto parece, es una irrealidad, ¿no? Yo digo, esto es una realidad, ¿qué está pasando? Y qué vamos, y sobre todo, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo?
Y me venía en lo que está sucediendo en la vida, como digo yo, en la vida fuera de lo laboral, no deja de ser muy distinto a lo que está sucediendo en la vida laboral, que al final es la vida, ¿no? Y me venían tres palabras claves, ¿no? De las que alguna de ellas compartimos ayer. Yo creo que hay una palabra que es fundamental, que es la palabra adaptación, otra palabra que es la palabra responsabilidad y otra palabra que es la palabra solidaridad, ¿no? De la que hablamos ayer. Yo creo que esta pandemia, este acontecimiento histórico tan brutal, ¿no? Tan brutal que ha conseguido unirnos a toda la humanidad en algo que nos trasciende, ¿no? Que nos trasciende a todos, ¿no? Nos ha generado miedo, zozobra, incertidumbre, dolor, ¿no? Porque ha habido muchas pérdidas, ¿no? Que tengo un recuerdo también para todos los familiares y porque aquí estará escuchándonos mucha gente que lo estamos viviendo, ¿no? Yo mismo he tenido pues, casos cercanos, ¿no? De amistades que han fallecido y es tremendamente doloroso, ¿no? Entonces, convivir con eso va a ser muy duro, va a requerir de una capacidad grande de adaptación. Siempre la vida necesitó, ¿no? Esa frase darwiniana, ¿no? Que no es más el hombre, ¿no? El que sobrevive no es ni más fuerte ni más inteligente, es el que mejor se adapta. Pues yo creo que hoy, más que nunca, cobra una vigencia total, ¿no? La vida es transformación, es cambio y es adaptación. Te hablaba de responsabilidad. Yo creo que hoy más que nunca, como está sucediendo, las autoridades nos piden estos confinamientos y una serie de actitudes, ¿no? De cara a contener esta pandemia, pues en el mundo, en la vida laboral, en la vida profesional, yo creo que si la responsabilidad por parte de todos, ¿no? Desde el primero hasta el último en una compañía, fue siempre, aquí tenemos a Carolina. Hola, hola Caro, bienvenida. Bueno, creo que no soy apta para un seminario de tecnología, ¿eh? Bueno, esto es lo que tiene el directo. Menos mal que he tenido recursos y he robado el ordenador a mi hija porque no he conseguido que se reinicie el mío, lo siento. Bueno, no, sí, está bien. Me ha dado pie Bueno, a mí. bienvenida Carolina Garrido, directora de Recursos Humanos de DW Servan. Sí. Encantada, Okay. Sí, ¿cómo interrumpir? Ok, No, Ignacio, puedes continuar. Estaba diciendo a todos los que nos escuchan que me están resonando mucho tres palabras que son bueno, la adaptación, la responsabilidad y la solidaridad, ¿no? Y seguramente el nexo de todas ellas es el aprendizaje, la palabra aprendizaje, que es seguramente la clave en la vida, ¿no? Aquí estamos para aprender, ¿no? Siempre, ¿no? Y el que no lo tenga claro, pues no tiene mucho que hacer. Y decía que en la responsabilidad sí creo que siempre fue un factor fundamental en las compañías, como lo está siendo ahora en la vida, que estamos viendo, yo creo, comportamientos de gente muy responsable y una minoría, pues que un tanto irresponsable también, ¿no? Siguiendo las directrices, recomendaciones de las autoridades, ¿no? Y esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entero. Creo que hoy más que nunca, en esta nueva situación en la que efectivamente estamos adaptando o ya casi diríamos que no ha quedado más remedio, ¿no? Que adoptar la tecnología, el teletrabajo como una forma habitual, seguramente viene para quedarse, ¿no? Pues va a requerir de muchísima responsabilidad, ¿no? Por parte de todos, ¿no? Por parte de absolutamente de todo el mundo, ¿no? Y cuando hablaba de la solidaridad, la palabra que me venía, ayer hablábamos, ¿no? Antes se utilizaba caridad, ¿no? La solidaridad. Yo creo que es fundamental. Se ha estado hablando mucho tiempo de esta vocación, de la importancia de la colaboración, ¿no? En el mundo laboral, ¿no? Yo creo que esto es esencial, venía siendo ya esencial que la gente, que entendamos todos que en los trabajos que no son pequeños reinos de taifas o no debieran de serlo, que es fundamental la colaboración desinteresada, la vocación de servicio para con nuestros propios compañeros. Y hoy creo que eso vuelve a cobrar una vigencia esencial. Creo que va a ser muy importante porque además es una cuestión, y perdona que repita la palabra, de pura responsabilidad si queremos sobrevivir, ¿no? De lo que está pasando. Las empresas, y no querría ponerme dramático, pero inevitablemente creo que, bueno, y siempre digo que lo que digo no son verdades absolutas, ni tengo la bola de cristal, ¿no? Pero inevitablemente creo que viene una crisis terrorífica a nivel, en la esfera económica, ¿no? Y mundial, ¿no? Y en unos países va a pegar más que en otros, y esto vamos a tener que convivir con ello y va a ser muy doloroso, porque muchas compañías van a tener que reajustarse, readaptarse, achicarse para sobrevivir y mucha gente se va a quedar en la calle, desafortunadamente. Y esto yo lo digo y no gusta escuchar,
pero va a suceder. Creo que todavía no estamos siendo demasiado conscientes, porque bastante tenemos con lo que tenemos, pero eso va a suceder, ¿no? Y entonces va a requerir de mucha solidaridad y responsabilidad, incluso en esas circunstancias. Que si ya era difícil antes, ¿no? Porque creo que también había una dificultad, creo que hay una dificultad, o todavía culturalmente en algunos países nos faltaba dar una vuelta de tuerca de entender que la importancia de esta colaboración en las compañías, de entender que las relaciones entre jefes y no jefes debiera ser de otra manera, ¿no? Que los verdaderos líderes tienen un cometido que hacer y que desarrollar muy diferente al que venían haciendo, muchos de ellos seguramente no líderes, ¿no? Esa capacidad de inspirar, de invertir tiempo, ¿no? En todos los aspectos racionales y emocionales de sus equipos. Todo esto creo que es una nueva cultura de la que se venía hablando, un postureo, vamos a decir, ¿no? Pero que inevitablemente ahora va a ser más necesaria que nunca. Y es donde vamos a ver, ¿no? Donde vamos a ver quién realmente vale, quién no vale, quién se adapta, quién no, ¿no? Y la alegría de muchos será la tristeza de otros tantos, ¿no? Y va a ser así, a mi juicio, y ojalá esté equivocado y no esta catástrofe que digo yo económica no sea tan grande y tengamos la capacidad de salir adelante, ¿no? Y, pues mira, de la mano de la tecnología también, ¿no? Pero inevitablemente creo que eso va a suceder y más que nunca nos va a combinar la situación aquí se va a ver realmente quién se ha construido, ¿no? De una manera sólida, ¿no? Como humano, ¿no? Quién está a la altura, incluso en una situación, en una empresa en la que probablemente pueda su puesto estar en cuestión y se pueda ir a la calle, ¿no? Incluso sabiendo que va a ser muy difícil, ¿no? Ir a la oficina o no, o a la oficina virtual, pues con esa espada de Damocles, ¿no? Que va a tener mucha gente, ¿no? Lo vais a tener, muchos de los que estáis escuchando esto. Es así. Pero bueno, esta es la vida, forma parte de ello. Bueno, no me quiero poner ni trágico, ni dramático, pero esto es lo que te puedo decir de lo que me cuentas, ¿no? De tu introducción. Sí, sí. Sí, y del miedo también. Pero bueno, a ver, Carolina, ya que te tenemos aquí, afortunadamente, Pensé que no afortunadamente, habíamos visto a los directores de recursos humanos enfrentados a alguna situación similar a esta, de acuerdo un poco a tu experiencia, y cómo se hace para enfrentarlo. A ver, yo creo que sí que hemos vivido crisis económicas anteriores y también creo que por desgracia no es ni la primera, ni la segunda, ni va a ser la última, si lo enfocamos como crisis económica. Ahora bien, yo creo que la situación que estamos viviendo no tiene parangón a nivel de situación de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que nos hemos tenido que encontrar de golpe y porrazo en menos de 48 horas en que el 100% de nuestra plantilla tenía que verse confinados en casa y teletrabajando. Entonces yo creo que ha sido un reto increíble, tanto por parte de los departamentos de tecnología como la parte de los departamentos de recursos humanos, intentar controlar esta situación. Yo creo que los departamentos de recursos humanos llevamos mucho tiempo elaborando planes de contingencia, de qué pasa si hay un terremoto, qué pasa si hay un tsunami en Madrid, si hay un incendio, si un montón de cosas que siempre hemos intentado plasmar y recoger y tener previstas, pero sinceramente yo creo que somos o son unos pocos los que habían podido prever lo que se nos ha venido encima, que es que en 48 horas el 100% de nuestros trabajadores han tenido que verse confinados en casa y han tenido que trabajar desde casa. Entonces, yo creo que bueno, es una situación complicada, reina la palabra incertidumbre allá donde respires y bueno, creo que es difícil. Encima ahora los departamentos de recursos humanos tenemos que hacer los famosos planes de fases de desescalada y escalada, que por cierto ya ha reconocido la RAE el término de tanto usarlo, de fase 1, fase 2, fases avanzadas, fase 0, no sabemos si va a haber un repunte, un rebrote. O sea, es una serie de circunstancias de una incertidumbre tal que tenemos que intentar poner por escrito para, sobre todo, dar seguridad a toda nuestra gente, ¿no? A todos nuestros empleados.
Lo que también creo es que el teletrabajo ha venido para quedarse. No sé hasta qué punto, no sé en qué manera, no sé en qué desescalada, pero ha venido para quedarse. Es más, ayer un compañero, ¿no?, compartíamos un artículo que ya hay algunas empresas, como por ejemplo Twitter, que da la opción a sus empleados de trabajar o de teletrabajar para siempre. O sea, todos los trabajadores que quieran hacerlo les dan la opción de hacer un 100% de ese teletrabajo. Es más, a los que decidan teletrabajar les dan $1000 para que se puedan hacer un ambiente en su casa más cómodo. O sea, que hasta ese punto, ¿no?, hemos llegado. Entonces yo creo que es eso, que es un cambio importante y además yo soy una persona positiva, creo que los que estamos aquí lo somos y bueno, yo creo que hay muchas ventajas que tenía el teletrabajo. Nuestros trabajadores siempre demandaban unas cosas que el teletrabajo las fomenta y hace que sean posibles. Flexibilidad horaria, conciliación laboral, evitar atascos, tráfico, tiempos muertos. O sea, yo creo que ahora tenemos que aprovechar lo bueno. Luego hablaremos también de cosas malas o cosas que también se trastocan. Clima laboral, ambiente laboral, luego si queréis hablamos un poco de eso. Pero que yo creo que hay que coger lo bueno y que ahora sí que vamos a ser capaces de potenciar esos aspectos que en cierta manera demandábamos los trabajadores y que con el trabajo se facilitan. Además, y ya no quiero ver tampoco mucho, pero yo sí que creo que es nuestro momento de recursos humanos. Creo que es hora de meter a la palabra recursos humanos y departamento de recursos humanos el artículo determinado masculino plural. Departamento de los recursos humanos. Ese los le da una connotación que es la que tiene que tener. Eso implica que tenemos que gestionar y somos los responsables de los recursos humanos de nuestras empresas, desde que les seleccionamos hasta que hacemos por hacerles partícipe de nuestra cultura, nuestros valores, formación, capacitación, presentación de compañeros, salidas en muchos casos, planes de carrera, planes de todo, o sea, de seguridad, de higiene, de un montón de cosas. O sea, ahora más que nunca nuestros trabajadores tienen que saber que estamos aquí y que nos preocupamos por ello, porque hay tanta incertidumbre que tenemos que ser capaces de transmitir que estamos aquí, ¿vale? Y que la empresa tiene el departamento de los recursos humanos, ¿vale? Para estas situaciones o estas vivencias que estamos pasando todos. Excelente, Carolina. Y en esta misma línea, le iba a preguntar a Ignacio justamente con relación a los colaboradores. ¿Cómo logramos mantener un ambiente de trabajo positivo y equipos cohesionados? Que esto es una dificultad. ¿Qué opinas, Ignacio? Estela, mira, yo le escuchaba a Carolina, que no puedo estar más de acuerdo con lo que estabas diciendo, y ayer te lo comentaba también en esta conversación coloquial que tuvimos, ¿no?, para conocernos. Yo creo que los departamentos de recursos humanos van a cobrar una importancia nuclear en este momento. Siempre lo fue, pero tengo la impresión que todavía en muchas empresas que imperaba una cultura un tanto tradicional, ¿no?, quizás de otros tiempos, pues bueno, seguía siendo pues claro, casi una extensión, un brazo del CEO o del director general para hacer, bueno, cosas que no necesariamente eran lo más convenientes, igual sí para la compañía, pero no necesariamente igual desde un punto de vista humano. O sea que yo creo que no se han hecho muchas cosas bien en muchas compañías. Inevitablemente ahora creo que el Departamento de Recursos Humanos va a ser las personas que estáis en esto del humano, las primeras que van a tener, ¿no?, que vamos a tener, ¿no?, que aprender, como decía yo, no solo a gestionar todo esto, que también, sino a crecer y a dotarnos de las herramientas, de todo aquello que nos permita desplegarnos en nuestro trabajo con una solvencia mucho mayor de la que lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Yo digo, tengo un poco la creencia, tradicionalmente lo he visto en muchas empresas, pues que el director de recursos humanos, la directora, a veces está como relegado, era un puesto a que se le regaba a la persona que se encargaba casi de los, bueno, despidos, no despidos, contrataciones y poco más, ¿no? Y nada más lejos.
yo siempre he sostenido la importancia de que las personas que se dedican a esto del humano y las que estáis en las empresas, en las compañías, es una responsabilidad grande, vosotras mismas formaros, ¿no?, de una forma importante en todo lo que tiene que ver con lo humano y con la empresa, evidentemente, pero para poder servir, ¿no?, estar al servicio de toda esa gente, no solo del CEO o de, decir, también, pero ¿no? y poder, sí, generar. A veces a mí me dicen, tú estás en los mundos de Yuppie, porque yo siempre hablo del amor en las compañías y en las empresas, ¿no? Porque creo que deshacerse de nuestra condición humana, pues es difícil, y eso de que digo, que se dice tanto de venir al trabajo hay que venir llorado de casa, ¿no? Pues yo creo que es una falacia, y todos vamos a nuestros trabajos con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pues con nuestras tristezas, ¿no? Antes le saludaba a Cristela y le decía, ¿qué tal, Cristela? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y me decía, sí, sí, muy bien. Y digo, bueno, pero puedes no estar bien, porque siempre se dice bien como un convencionalismo, ¿no? Bueno, yo creo que en todas las compañías sería bueno, y esto creo que nace desde los propios, bueno, nace desde la casa de cada uno, ¿no? Pero creo que las compañías, los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, pueden jugar un papel de instruir, ¿no? De mostrar, de enseñar, de inocular esa forma de estar desde lo humano, en el que yo hablaba antes, de que la gente le permita colaborar con los demás, que le permita ser solidaria, no solamente de lo estrictamente profesional. Esa frase se ha escuchado mucho también, ¿no? De yo no vengo a hacer amigos al trabajo, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que al trabajo hay que ir a hacer amigos, ¿no? Y cuando vas a vender una compañía también vas de alguna forma a conectar con ese potencial cliente, ¿no? Y tratas de llevarte bien con él para tener una relación laboral, pues lo más entrañable posible, ¿no? Porque eso facilita todo, ¿no? Y yo creo que va a haber un cambio cultural muy potente, pero va a ser casi de una manera obligada, ¿no? Entonces, si lo cogemos con un gusto, creo que va a ser todo más fácil, ¿no? Bueno, una gran responsabilidad, no es cualquier cosa el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Ojalá la percepción que existe por parte de muchos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, entiendan esa responsabilidad y sepan corresponderla y agradecerla, porque no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. No se sabe cuando hay que tomar decisiones duras, ¿no? Y le toca al Departamento de Recursos Humanos, pero esto es, yo digo, no lo tomes personal. Perdona, me callo ya, pero ayer me contaron una anécdota que es muy, aquí en Estados Unidos, bueno, es una historia, ha pasado en diferentes compañías. Yo creo que empezó con General Motors. Se despide de una forma en algunas compañías al 10% de la plantilla todos los años. Es algo que cuando uno entra, lo contratan, sabe que esto sucede. Y puede parecer duro, ¿no? Pero yo tengo aquí un amigo que fue un alto directivo de una empresa. Y decía esto, a él le tocaba todos los años, pues a un porcentaje importante de la plantilla de altos ejecutivos, despedirlos. Y la explicación era estrictamente, bueno, creo que era una condición que ya uno asumía cuando entraba, y que además es una obligación de la compañía el tener el mejor talento, ¿no? Que resida el mejor talento. El hecho de que se prescinda de ese porcentaje no quiere decir que esas personas no sean buenas o son estupendas, pero bueno, hay un gran nivel, y entonces se decide que eso sí, se ocupaban luego de facilitarles la posibilidad de encontrar o recalar en otros trabajos, ¿no? Sí, un outplacement para sí. Entonces, efectivamente, a mí me parece que esto en España, por ejemplo, me resulta como muy complicado, ¿no? Porque hay una cultura muy distinta, también hay un nivel de paro mayor. En España, digo, en otros países, ¿no? En Argentina, bueno, no sé. Pero vamos a tener que cambiar nuestra idea paternalista muchas veces de lo que es una empresa, ¿no? Es una opinión muy personal, y que puede haber alguien que no esté, o mucha gente que no esté de acuerdo con esto, ¿no? Pero es lo que entiendo, y seguramente eso, tener una mirada más benévola respecto de una compañía, porque hay una idea, por lo menos en España yo la he tenido, de que el empresario es una persona un tanto malvada y que lo que quiere es exprimirnos, ¿no? Yo creo que estas son ideas heredadas de otros años, y hay que cambiar esto, ¿no? De una forma radical, porque utilizo la palabra radical, ¿no? Pero hay que cambiarlo porque si no, va a ser imposible que esas personas se adapten a lo nuevo que viene. Esa persona va a sucumbir, no va a funcionar, va a ser imposible que se adapten. Y pasa por la adopción de esta nueva cultura, ¿no? Y que evidentemente, como pasa en las familias, ¿no? Una familia, una casa, una empresa no es muy distinta a una familia. Yo lo veo así, ¿no? En mi época de empresario,
con mis socios lo veíamos así. Tratábamos de no ser paternalistas, pero de entender que como, en este caso, como líderes o como emprendedores de algo, teníamos una responsabilidad para con nuestros equipos y en una familia. Es verdad que en este caso, yo hablaba de no paternalismo, ¿no? Pero en este caso es verdad que lo pongo el ejemplo porque hay que inculcar a los que viven en esa familia, ¿no? Una colaboración. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Con el confinamiento, hay que colaborar, hay que hacer tareas, hay que estar al servicio de todo para que esto funcione, para que no se nos derrumbe. Pues yo creo que ahora, más que nunca, de verdad, es importante que hagamos una reflexión todos, pero desde el primero hasta el último en una compañía, de qué puedo hacer yo para que, teletrabajando o no, para que esto sobreviva, porque lo que viene es muy duro. Y en cuanto al teletrabajo, evidentemente yo pienso que ha venido para quedarse sí o sí, afortunadamente, pero va a implicar también un proceso de adaptación, de aprendizaje. Creo que ahora se está trabajando una barbaridad en lo que me llegan, los datos que veo es una barbaridad, las horas que se está trabajando, pues porque no se sabe, todavía no hay una sistemática, yo creo, una operativa organizada de cómo hacer esto, porque esto nos ha sobrevenido, ¿no? Pero cuando cuando lo dominemos, cuando lo controlemos, cuando sepamos darle a esto un rigor, inevitablemente esa conciliación, hogar, trabajo, va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Cuánta gente aquí ya no va a trabajar pronto por los atascos y va a las 10 o a las 11 o pocos días a la semana, y esos momentos de compartir físicamente van a ser mucho más entrañables porque nos va a permitir, pues eso, ¿no? Aprovechar a ver y respirar lo que no podemos hacer telemáticamente. Bueno, no sé, podría estar 2 horas hablando, perdonadme, que me enrollo mucho. No, al contrario, es todo muy interesante lo que estás compartiendo. Muchísimas gracias, Ignacio, por hacerlo. A la audiencia les recuerdo que tienen una ventana y que pueden ahí ir escribiendo las preguntas que quieran hacerles a nuestros panelistas de hoy. Otro de los cambios notorios que estamos percibiendo es un aumento de productividad. Se habla que en promedio se ha aumentado la productividad en este campo de teletrabajo un 30% de manera individual y un 10% colectivo. ¿A qué se debe, Caro? ¿Hemos hecho algún cambio en la forma en que nos desenvolvemos? ¿Será que estamos más conectados que antes con nuestros trabajos? ¿Cómo estás viendo este tema, Caro? A ver, si hemos hecho algún cambio, sí, sin duda lo hemos tenido que hacer, ¿vale? O sea, sin duda. Yo no sé si productividad lo entendemos como horas y facturación, ¿vale? A la empresa, aumento de facturación. Tengo mis dudas. Lo que yo sí que estoy convencida, ¿vale? Es que se han alargado las jornadas. Creo que empezamos todos antes a trabajar, pues porque ya no estamos 2 horas atascados. Entonces, bueno, creo que ya no tenemos ahora mismo que llevar a los niños al colegio. Entonces, yo creo que sí que podemos conectarnos antes, ¿vale? Y estamos alargando nuestra jornada. Quizá también es porque, pues como estamos conciliando la vida familiar, tenemos que hacer parones, pues porque te viene el niño que no entiende esto, que tiene que comer a las 2. O sea, ahora mismo estamos en una situación muy atípica que hace que, claro, lo que no has podido hacer a la 1 porque has estado haciendo la comida con el niño, pues como estás tranquila en casa, lo haces a las 7 de la tarde. Entonces, muchas veces estás conectada pues desde las 7 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche. Sí que creo que hemos pasado de 8 horas a 10, 12 y más en algunos casos. He apuntado un montón de cosas que decía antes Ignacia. O sea, la cultura o sea, tenemos que aprender a teletrabajar. O sea, no sabemos teletrabajar, de verdad, creo que antes había un montón de estudios que te decían, sí que había empresas que ya tenían a gente en pilotos, que había gente que teletrabajaba, pero es que yo creo que no me atrevería a decir ni que estamos teletrabajando, estamos trabajando en remoto. No te escucho, yo te perdí la voz, pero igual fui solamente yo, no lo sé. ¿Me oís el resto? Ahora sí. Sí, oímos. Sí, se oyó. Justo te he nombrado, Ignacio, justo te he nombrado. Bueno, decía que has dicho un montón de cosas que he apuntado. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprender a teletrabajar. No todos sabemos. Creo que ahora estamos haciendo trabajo en remoto más que teletrabajar.
porque nos hemos tenido corriendo que coger la pantalla, la silla, venirnos, los niños. Probablemente esta situación, en septiembre los niños vayan al colegio, estemos más tranquilos, podamos irnos a un espacio de trabajo, a un coworking, a sitios que están haciendo que tienes tu aislamiento. Hay gente que está en situaciones de pisos. O sea, creo que vamos a ir a mejor, pero creo que ahora mismo estamos casi haciendo trabajo en remoto más que teletrabajando, ¿no? Haciendo el auténtico home office, ¿no? De decir, es que no puedo salir de casa, no puedo hacerlo desde cualquier sitio. Como decía antes, nosotros, Grupo Servando WS, llevamos, pues, yo creo que un montón de años, casi los míos, 25, llevando esas tecnologías y ayudando a nuestros clientes, tanto pequeños como grandes, uy, me digo con eco ahora ya, a hacer es posibles en ese proceso de transformación digital en los que vamos muy de la mano con ellos, hacer posible ese teletrabajo. Y yo creo que nos estamos demostrando a nosotros mismos que es cierto. Pero yo creo que ahora estamos pecando de este exceso, ¿no? De este intentar demostrar que podemos y que somos, vamos, y que a las 4 de la tarde y me conecto a las 5 y me conecto a las 7 y siempre estoy, por favor, paremos. Y Recursos Humanos tiene que hacer que paren. Tenemos que enseñar a teletrabajar. Es fundamental que alentemos a nuestra gente, a nuestros empleados, a hacer descansos. Vuelvo a mi hilo con lo que he contado antes. El departamento de los recursos humanos somos el box de la gente. Esto es como un taller y lo siento por la comparación, pero tenemos que tener a la gente a punto, ¿no? Tenemos que velar por ese bienestar, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestros trabajadores. Mira, a mí me gusta mucho hacer un experimento y además me encantaría que los que nos estuviesen viendo lo hiciesen. Lo hago muy a menudo y la gente que ha trabajado conmigo lo saben, y es muy sencillo. Escoger un post-it, ¿vale? Y escribir las 3 cosas que a día de hoy te hacen feliz en tu trabajo. Muchas veces los responsables o jefes estaban confundidos porque juraban por su vida que en estos 3 aspectos la gente iba a poner subidas salariales. Todo el mundo quiere más dinero, la gente se me va por dinero. Si habéis hecho alguna vez, que estoy convencida que muchos de los oyentes lo han hecho, ese ejercicio, siempre nos ha sorprendido, porque lo que la gente ponía era clima laboral, ambiente laboral, compañerismo, retos, formación, capacitación, escucha, compañerismo. Pero ahora voy a parar, porque si ahora mismo, y me encantaría de verdad que me lo pudieseis hacer, escribís qué es lo que os preocupa, esto ha cambiado. Nadie va a poner eso. Estoy convencida que nadie va a poner eso. Yo creo que ahora la gente va a poner, ¿qué pondrías para que un trabajo te haga feliz? De verdad, ¿eh? Y yo creo que la gente va a poner seguridad, protección, que no me despidan, que no me bajen el salario, que mi empresa funcione. O sea, yo creo que esas 3 puntos que a mí siempre me gusta hacer cambian totalmente. Yo creo que ahora la gente está viviendo una situación que no le preocupa el ambiente laboral, no le preocupa el clima laboral. Pues no le preocupa, entiéndeme, estoy diciendo 3. Si ponemos 5 ya. Pero yo creo que ahora, entonces, desde los departamentos de los recursos humanos, tenemos que mirar esto. Y lo que ha dicho antes Ignacio, Cristela, ¿cómo estás? Por favor, preguntemos a nuestros trabajadores, ¿cómo estáis? Es tan importante ese cómo estáis. Yo cuando digo cómo estáis, no es el ¿cómo estás? No, es que quiero que me digas cómo estás. Necesito que me digas cómo estás. Estoy aquí para que tú estés bien durante tu estancia en nuestra empresa. Ahora mismo, insisto, yo creo, desvaría mi mano derecha, a que la gente necesita que le demos seguridad, tranquilidad, que no pasa nada, que contamos con ellos, que queremos saber cómo se encuentran. Además, otra de las ventajas del teletrabajo es que a golpe de camarita tenemos una videoconferencia con nuestra gente. No es como antes que tenías que pedir audiencia, oye, quiero tener contigo un one-to-one, a ver cuándo hacemos un hueco y nos tomamos un café. Ahora es mucho más sencillo. Entonces, creo que ahora realmente podemos hacer esos one-to-one. Hay un montón de herramientas de chats internos, Slack, Hangout, Skype, un montón para preocuparnos por nuestros trabajadores y que ellos sientan que desde recursos humanos estamos preocupados. Transmitir tranquilidad, seguridad, no pasa nada.
Ahora mismo, creo que la mayoría de nosotros tenemos miedos, tristeza, ira, incertidumbre. Nosotros, desde los recursos humanos, podemos ayudarles a gestionar esas emociones. Esas emociones no tenemos la varita mágica para quitarlas, por supuesto, tenemos la misma incertidumbre que ellos. Pero sí que es cierto que no sé si decir la frase mal de mucho consuelo de tontos, pero que todos estamos igual, que nos sentimos igual y que no pasa nada por estar un día triste. No pasa nada por esa inseguridad. Mañana vamos a estar mejor, seguro, estoy convencida de ello. O sea, el ser humano somos un ser social, somos un ser humano de costumbres, pero bueno, pues si la nueva costumbre es tener que estar continuamente adaptándose a los cambios, tendremos que hacerlo así, ¿vale? Pero lo que yo sí que creo que es importante, que desde los recursos humanos sepamos ayudar a la gente a escucharles. Es fundamental y seguro que sigue apareciendo entre los aspectos importantes para hacer feliz al empleado, sentirse valorado. Tenemos que valorar, tenemos joyas, todos. Tenemos que guardar, respetar, mantener vivas esas joyas, mantener con brillo esas joyas. En esta situación somos todavía mejor capaces de hacerlo y les tenemos que valorar. Probablemente hoy no podemos hacer la palmada en la espalda porque no tenemos aquí al trabajador, pero podemos reconocer su trabajo, podemos reconocer las metas conseguidas, podemos reconocérselo en redes sociales, podemos reconocérselo en público en las reuniones que estamos teniendo. O sea, tenemos que escuchar y valorar a nuestros trabajadores. Y, por supuesto, hacerles que se sientan seguros, tranquilos, que lo que están sintiendo lo sentimos todos, que si algunos están en una situación un poquito más triste por circunstancias, por pérdidas cercanas, por duelo, estamos aquí para escucharos, para entenderos, para no estrujaros, exigiros y tienes que ser más productivo, tienes que entregarme. No, escuchémonos. Y desde los recursos humanos creo que tenemos la capacidad para gestionar esto. A lo mejor es a través de los responsables, a lo mejor es directamente con nuestros compañeros, no lo sé, pero os aseguro que podemos hacerlo o debemos de poder hacerlo. Entonces, es muy importante que sepan que estamos aquí. Tenemos que enseñar a la gente, como decía antes, a que descanse, a que se tome pautas. De verdad, es muy difícil marcar los objetivos a la gente y esos objetivos tienen que ceñirse a 40 horas semanales, porque no podemos hacer que la gente se desgaste, no podemos hacer que trabajen 80 horas semanales. Tenemos que ser capaces de hacer que los objetivos sean reales a esas jornadas de trabajo. Y lo mismo viceversa. Si la gente tiene objetivos y los cumplen 10 horas a la semana, se aburren, se quieren ir, no se sienten que están haciendo menos de lo que realmente podrían hacer y son sentimientos que también, por supuesto, hay que evitar. Yo creo que es importante y tenemos que enseñar a nuestros compañeros y a nosotros mismos a descansar y no abandonar. Tenemos que descansar antes que abandonar. Y si nos vemos sobrepasados por determinadas situaciones, golpe de cámara, hablamos con cualquier compañero, con cualquier responsable, con recursos humanos, ¿vale? Porque aquí estamos, ¿vale? Y a lo mejor no te puedo ayudar, pero te escucho. Y además tenemos la tecnología para hacerlo, que eso también es muy importante, Caro, y excelente todo lo que has dicho. Hay, no sé, hay compañías como Citrix, por ejemplo, que entrega estos espacios de trabajo digitales para organizaciones de distintos tamaños. Entonces, hay como también un contexto tecnológico que permite que todos los trabajadores se expresen. Y en este sentido, me gustaría también preguntarle a Ignacio, con respecto al ser humano, ¿cómo están viendo esto las personas? Digamos, no solamente como colaboradores de una compañía, sino como personas, ya sea hombre, mujer o lo que sea, como personas. Esta serie de cambios que generalmente nos cuesta tanto. Buscamos volver de alguna manera
siempre a la zona de confort para todos. ¿Y qué sucede ahí en ese espacio o en esa zona de confort? ¿Cómo ves esto, Ignacio? Ay, Ignacio, que se nos ha quedado congelado. Ups, se nos fue. ¡Uy, se nos ha perdido! Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Bueno, estas cosas pasan. Este es el Hombre, mundo. Al inicio, Este es el mundo real. al final. Este es el mundo real, y estas cosas pasan. Así que, bueno, lo que podemos hacer es, ¿Hay mientras... unos minutitos o...? No, mira, No tenemos está todavía, ¿no? tenemos muchas preguntas ya de los asistentes, así que mientras lo recuperamos a Ignacio, puedo hacerte una pregunta, Carolina. A ver, Javier pregunta, ¿qué ha pasado? me causa gracia porque Javier pregunta, ¿qué ha pasado con quienes habituaban la instancia del café, la conversación del pasillo, etcétera? Hoy somos todos más productivos. Nos tocó adaptarnos, pero bueno, creo que lo que está preguntando Javier es que perdimos el cafecito de Totalmente, Javier. Echo de menos ese café. A ver, está claro que ese café le hemos perdido. Ese contacto físico, que yo sé mucho de tocar, y a gente no me gusta, y lo hemos perdido. Totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Ese café, ese cruce de pasillo, lo hemos perdido. ¡Ay, mira, estoy aquí! Regresé. Me he quedado sin conexión y... ¿me escucháis bien? Sí. Sí, te escuchamos, pero no te vimos. Perdón. Ok, mientras tanto seguimos con Carolina. Ahí te vemos, Ignacio, pero mientras tanto seguimos con Carolina, que le está respondiendo una pregunta muy interesante de Javier. Sigue, Caro. Esto, Javier, hemos perdido el café. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vale? Seamos creativos un poco todos y pensemos, ¿qué hacemos para esos cafés? Se están dando muchas opciones. El otro día hablaba con compañeros y decían, bueno, pues ¿por qué no hacemos un after work virtual a través de Zoom o cualquier otra plataforma y convocamos de manera voluntaria a quien quiera? Y se están haciendo muchas opciones de contar, venga, hoy uno explica una receta de cocina, uno explica qué instrumentos toca. O sea, se está intentando motivar e incentivar eso, porque estoy contigo en que eso no reemplaza al café y al codazo, qué tal te va con tu chica, y oye, qué tal el niño en la escuela, y por qué no vas a marcar un Teams o una llamada de Skype para preguntar por el niño. Y más en esto que estamos que no paramos, ¿no? Pero eso es verdad, eso se pierde, eso... o en cierta parte se pierde. Entonces yo sí que estoy motivando mucho a la gente y lo decía antes Ignacio, no tenemos que ser amigos, ¿vale? No estamos pidiendo que seamos amigos, ¿no? Pero sí que yo creo que no tenemos que perder ese aspecto social, no contacto social, ese aspecto social, ¿no? Eso del ser humano. La gente. Eso del ser humano, no sé si, Ignacio, alcanzaste a escucharme la pregunta o el planteo que te hacía sobre el ser humano y sobre... No te escuché. No, se perdió, no escuchaste. Te vuelvo un poco a reformular la pregunta. Justamente, ¿qué nos pasa como seres humanos? Más allá de ser colaboradores de empresas, con estos cambios, ¿qué nos pasa a las personas? ¿Nos cuesta adaptarnos? ¿Nos cuesta o seguimos buscando esta zona de confort? ¿Y qué sucede en estos casos? Bueno, yo creo que lo que sucede primero es que el ser humano, yo suelo hacer la broma, que no es tan broma, de que es muy primitivo todavía, ¿no? Somos muy primitivos. Yo creo que los seres humanos, yo creo que no sabemos mucho de lo que significa ser humano, ¿no? Y entonces vamos por ahí, como digo yo, haciendo lo que podemos con la vida, ¿no? Con nuestra vida. Ahora la neurociencia que empieza a avanzar, ¿no? Mucho en todo esto que hablamos de las emociones, de los sentimientos, de la relación entre la emoción, el lenguaje, el cuerpo, todo eso está dotando, diríamos, a todo este mundo de la sensibilidad y de la emoción, ¿no? Esa parte del hemisferio cerebral que
que muchos desatienden, pues se le está dando un valor casi científico, y esto yo creo que va a ayudar mucho a que avancemos en lo que significa ser humano y a que nos despleguemos y nos desenvolvamos en las compañías y en la vida, pues yo digo que con un nivel de solvencia pues mucho mayor, ¿no?, del que lo venimos haciendo hasta ahora. El ser humano no ha cambiado tanto en estos miles de años, ¿no?, así, por irme solamente a este periodo, ¿no? Y creo que, bueno, a mí, mira, algo que me está preocupando mucho en esta nueva situación es si ya antes creo que era muy necesario en las compañías el incorporar espacios de conversación entre los equipos, ¿no? Espacios para poder hablar de temas que tienen que ver con lo laboral y no, que tienen que ver con la vida de las... que tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Y eso lo echaba mucho de menos, se estaba agilizando, sobre todo quizás las empresas que también contaban con unos presupuestos mayores, ¿no? Y ahora, con lo que viene a pasar y con esas limitaciones que hay de compartir ese espacio físico, me tengo la impresión, incluso creo que lo que le escuchaba a Carolina también, ¿no?, esta posibilidad de confraternizar, ¿no?, con compañeros de trabajo, de hablar. Claro, la distancia física va a ser una barrera. Es verdad que va a estar la tecnológica y que, bueno, pues es lo que hay, es un medio, es un puente, pero que creo que nunca va a poder sustituir lo que significa estar con un ser humano delante, ¿no?, y poderle respirar y poderle escuchar y poderle sentir, ¿no? Entonces, esto nos va a obligar a tener que aprender mucho, sobre todo a las personas que nos dedicamos a esto, pero también a todas las demás, ¿no?, a entender lo que significa ser humano. Esta reclusión que estamos viviendo, histórica, yo creo que está sirviendo mucho para esto, ¿no?, para aprender, para comprender muchas de las cosas que tienen que ver conmigo como ser humano que antes no me planteaba, ¿no?, de mis relaciones, de mis conversaciones, de mi capacidad de socializar, no sé. Y creo que va a ser difícil, como decía el otro día un psiquiatra con el que pude hablar, Roberto de Inocencio, ¿no?, estar cuando salgamos de esto, que nunca será igual, ¿no?, pero estar en esa profundidad, en esa reflexión. No creo que esto se le pida a todos los seres humanos, ¿no?, quizás a muy pocos, a los filósofos, a los poetas, y enseguida se vuelven a la superficialidad, a lo material, pero creo que va a quedar algo de que nos hemos dado cuenta, nos hemos asustado. Antes decía Carolina, hemos tenido miedo, hemos tenido sensación de inseguridad, hemos visto que aquí, que esto no era una broma, ¿no?, que no es una broma, sigue sin serlo. Eso yo creo que nos hace conectar con la profundidad de lo que significa ser humano, de lo que es la vida, las preguntas de siempre, las preguntas que también se han denostado. En el mundo de la empresa parece como que esto eran cosas de otros, ¿no?, de estos, y los psicólogos y los... Bueno, pues ya sabéis que también parece que el mundo de la psicoterapia y la psicocosa va a cobrar una relevancia y está cobrándola ya, pues porque efectivamente se va a salir muy lastimado y muy dañado de este momento que estamos viviendo, ¿no? Bueno, no sé si he sido demasiado específico en responderte, Cristela, a lo que me preguntabas, ¿no?, pero todo por hacer, y quizás mi mayor miedo, que la distancia física vaya a postergar todavía más, si cabe, ese aprendizaje que tenía que ver con lo humano, ¿no?, o por lo menos de una forma en la que yo pensaba que iba a producirse, igual no, va a ir por otro sitio, ¿no? Bueno, pues claro, irá por otro sitio, seguro. Sí, valoraremos más, como decía, el momento en el que estamos físicamente, serán momentos más enriquecedores para sacar otro partido de una manera diferente. Yo creo que esto nos va a poner a todos en una mirada hacia el otro, yo digo, mucho más amorosa. Siempre lo digo. Bien. Estamos así como muy cortitos con los tiempos, estamos sobre el tiempo pautado, pero hay una pregunta que claro, sí. Hay una pregunta que nos parece importante, que hemos recibido, y que dice, el CEO de la compañía, ¿a quién debería pedir liderazgo para la transformación de la empresa? ¿Al CEO o al de recursos humanos? ¿La pregunta es para mí o para Carolina? No, para ti, Ignacio. ¿Cómo lo ves? ¿A quién un CEO hoy, a quién debe pedir ayuda en esta transformación, o a quién debería pedir que lidere esta transformación? Si le pregunto a Carolina, me va a decir que a recursos humanos. Ahora quiero preguntarte a ti si al CEO
al CEO, que es la persona que maneja, digamos, todos los aspectos tecnológicos, o a recursos humanos? Desde luego, el CEO de una compañía, yo siempre lo sostengo, el líder, ¿no? O el presunto líder, ese hombre capaz de conciliar, o mujer, lo racional con lo emocional, que es un crack, y además tiene un cociente intelectual elevadísimo, se les supone que debiera de tenerlo, ¿no? Además... Se supone que debiera de tenerlo. Y si no, que se cosa, pero bueno, si le va bien es porque seguramente lo tiene. No, por eso. Quiero decir que eso debe de ir en cascada, ¿no? Como se dice siempre. Ya sabéis ese 80-20 que dicen en las nuevas culturas. Yo algunos líderes que conozco aquí, algunas empresas muy tecnológicas, se dedican el 80% a estar con sus equipos. O sea, realmente, hace poco me decía uno de aquí, me decía, mira, Ignacio, mi gran objetivo es hacer que mis equipos sean independientes y funcionen de forma autónoma. Que cuando yo no esté, ellos funcionen exactamente igual o mejor que cuando yo esté. O sea, la labor de un líder, por tanto, creo que debe de tomar ese protagonismo. Ahora bien, hay alguien que también me gusta mucho escucharle que dice, bueno, al fin y al cabo todos somos líderes, ¿no? De nuestras propias vidas, ¿no? Y en nuestros trabajos, antes lo hablaba, ese sentimiento de la responsabilidad nos debería de llevar a tener esa capacidad de liderar aquello que nos toque liderar a cada uno, porque cada uno sabe de lo que sabe, ¿no? O sea, esa transformación de la que me hablas, que es una transformación, parece que es integral de la compañía, sí, pero a cada uno le toca hacer su transformación en lo que le toca, ¿no? O sea, hay una parte... ¿no? Circunscrita a lo que uno está, y luego está, pues va por círculos, ¿no? Pero yo creo que sin duda el inspirador, el jefe, el líder, es el que debe de desde proyectar eso y inocular esa, ¿no? Desde su inspiración, pues esa transformación a todos los demás. Evidentemente, el Departamento de Recursos Humanos, pues bueno, pero como el departamento financiero o como las grandes cabezas, vamos a decir, siguiendo una estructura jerárquica tradicional, ¿no? Pues son nucleares, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Todos ellos, ¿no? Pero yo creo que es el líder para mí. Es una opinión muy personal, ¿eh? Igual Carolina piensa otra cosa. La que decía que los dos. Carolina, ¿piensas que debe liderarlo el área de recursos humanos? Yo creo que deben liderar los dos. O sea, yo creo que el papel de PTU, de la persona responsable también de toda la tecnología y recursos humanos, creo que cada uno va a aportar mucho y muy necesario. Así que yo creo que hay que escuchar a los dos. Pero sí. Okay. Por eso a lo mejor no soy CEO. Sí. Bueno, estamos ya sobre la hora. Realmente muchísimas gracias en nombre de WS Servan por estar aquí, darnos también sus opiniones, y gracias a los asistentes también por haber participado y por haber mandado sus preguntas. Nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias a ambos y también a los asistentes, y los esperamos en el próximo webinar. Muy bien. Muchas gracias, Cristela. Ignacio, un placer. Placer. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Bueno, feliz día. La vida sigue siendo... Excelente día. Beso.